Seguimos en Consentido Público, versión de las 34,6 de temperatura que tenemos. Y bueno, como te habíamos dicho antes, estamos con el juez federal de La Plata, Carlos Rosansky. Te voy a decir algunas cosas de Rosansky que son interesantes, ¿no? Bueno, promotor y autor de la ley para que los chicos que sufrieron abuso sexual declaren en una cámara Gesell. ¿Qué quiere decir esto? Protegiendo su identidad, su integridad. Entre otras cosas, también, bueno, fue quien condenó a Chocolats y a von Bernick, y es reconocido internacionalmente por los trabajos a favor de esto que decíamos recién, esta cuestión que tiene que ver con aquel que ya sufrió un abuso sexual, encima tener que sufrir la mirada y todo lo que significa un juicio alrededor de un menor, sobre todo. Gracias, Carlos, por venir. No, un gusto. Es un placer tenerte. Para mí. Y el caso Sofía Viale sin duda nos despierta mucho. Hay muchísimos temas en la mesa, vamos a tratar de ir por cada uno ordenado para poder entender, como decíamos recién, que quede en casa claro, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero uno es, ¿qué pasa con estas personas que cometen este delito, que tienen esta cuestión de que salen antes de tiempo y, bueno, y vuelven y reinciden y están allí en ese núcleo familiar de vuelta? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿La justicia no lo toma? ¿No ve otras cosas? No, en estos casos en general no es que salen antes de tiempo. En general salen porque la ley permite que salga. El problema es qué criterio se usa para permitirse salir. Claro, la semana, hace pocos días hablábamos del caso de Tatiana, ¿no? En el Chaco era, sí. Que justamente también el principal imputado, sospechoso del asesinato que manejaba un remis, justamente había sido condenado, había cumplido una condena extensa, pero estaba gozando de una libertad condicional, anticipada, digo, no llegar a término la condena. En este caso de Sofía Viale, lo mismo, ¿no? Hay una persona principal sospechoso de su violación y asesinato, que tenía una condena previa por abuso, pero había salido con una libertad asistida. Esto lo permite la ley, lo permite el sistema. La pregunta que nos hacemos cada vez que ocurren estos casos, ahora está saliendo en libertad, con libertad condicional también, el sacerdote Napoleón Sasso, condenado en el año 2007 por 5 casos de abuso sexual en la capilla de la Lonja en Pilar. ¿Qué pasa con la justicia o con estos casos que nos generan la sensación que hay mayor reincidencia o por lo menos que la reincidencia tiene un impacto tan grave en la integridad de las personas? ¿Qué debe hacer la justicia o el sistema? ¿O tenemos que discutir otras penas? Claro. No, yo no creo que sea una cuestión de pena. Las penas son muy altas si se aplican bien. El problema es la mirada. O sea, este tipo de delitos, si es mirado con el mismo criterio y los mismos ojos con que son mirados los delitos comunes, nos vamos a equivocar. Estamos hablando de autores distintos. El que arrebata una cartera es probablemente una mala persona, ¿o no? Pero el que abusa de una criatura es un perverso. En el caso de las muertes, porque se hablaba recién, la inmensa mayoría de los femicidios, estamos hablando de las muertes de la mujer por ser mujer, sí. Son evitables, porque hay antecedentes. La inmensa mayoría de los casos, si uno mira para atrás en esa muerte, va a ver que hubo denuncias, o denuncias que no fueron tomadas, que creyó que hizo la denuncia y no la hizo, pues fue desalentada cuando la fue a hacer. Entonces hay toda una cuestión cultural que tiene que modificarse, se está empezando a modificar. Y ese comienzo de modificación es el que genera reacciones, y esas reacciones son las que terminan haciendo que se intervenga mal, precisamente. Porque hay defensas, es decir, defensas que trabajan no para defender dentro de lo que es esperable en una defensa, legítima por supuesto, pero es prácticamente un contrasentido defender. No, se defiende, en estos casos puntuales de abuso, lo que se defiende es con un interés destructivo. Son defensas destructivas. Claro. Ahora, ¿qué es lo que debería cambiar, no? Porque no es una cuestión de mayores penas, porque de hecho las penas son altas, no ese es el punto. ¿Qué es lo que debería cambiar en la mirada de la justicia frente a estos casos? En primer lugar, garantizar que la mirada de los jueces sea acorde al paradigma actual, es decir, que no sea una mirada discriminatoria de género. Y sabemos que hay una cantidad importante de jueces que sí tienen una mirada discriminatoria. Me parece que una palabra muy interesante que fue perverso, es un perverso. Que puede ser que un juez no sepa exactamente, que no tenga el conocimiento exacto de qué significa una perversión, pero me parece que no es un delincuente común, es todo un género dentro
de la delincuencia. Y la sensación que tengo es que muchas veces esto no se tiene en cuenta. Por ejemplo, un perverso tiende a volver a actuar. De hecho, los diarios lo aprueban. Me parece, te pregunto desde la ignorancia, me parece que la ley no tiene muy claro qué cosa es un perverso. No, la ley lo tiene claro. Lo que la ley presupone es que no va a haber jueces perversos. Es decir, si quien está interpretando está identificado con una parte de lo que está juzgando, si considera que una niña de 10 años puede tener un... Hace poquito salió una la chica de 9 años. días, objeto de deseo. Objeto de deseo. En Salta. Por eso. Bueno, el problema trasciende al perverso o al psicópata que está abusando. Esa es una persona que merece un castigo enorme, pero hay una responsabilidad institucional incluso superior. Ahora, doctor, ¿los índices de reincidencia en este tipo de delitos son superiores a otros delitos? O sea, ¿hay una diferencia ahí? Porque tal vez eso ya es algo con lo que se puede hacer algo, digamos, ¿no? Pregunto. Es difícil medir en números. Lo que sí se puede asegurar es lo siguiente. De la mayoría de los delitos, yo hace 21 años que trabajo, o sea, que juzgo, todo tipo de crímenes. En la mayoría de los crímenes existen personas que tienen posibilidad de reconocer el crimen. Sí. El abuso, de hacerse cargo del crimen. El abuso no ha tenido... Ahora, entonces, perdón Martín, ahora, entonces, digo, yo no sé cuál es la experiencia acumulada en otros países del mundo y demás, supongo que debe haber diferentes cosas para hacer. Mi pregunta es, ¿no se puede operar de otra manera? Digo, una vez que, pues la persona en algún momento tiene que recuperar su libertad, digamos, si efectivamente cumple 15 años de condena, 20, lo que sea. Ahora, a partir de ahí, ¿no hay algún tipo de prevención que se pueda hacer de algún modo o... Claro, un seguimiento. O algún tratamiento psicológico, no sé, la verdad que no sé. Pero no solo cuando sale, es decir, estamos hablando de que debería tener un tratamiento adecuado. Primero tendría que tener una sanción adecuada. Sí. O sea que ya estamos partiendo de una base en la cual suele haber mucha indulgencia en la escala penal que se aplica. Entonces, ¿por qué? Porque hay identificaciones muy curiosas con esto. O sea, hay identificaciones al analizar, hay fallos muy concretos que son interesantes. Vos conocés algunos. Fallos en los cuales se le baja, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, hace muy poco, se le baja la pena a un pastor que abusó de niñas de su grey porque pertenecían a una clase social en la cual se inician sexualmente más temprano. Claro. Los pobres. Claro, bueno, pero espera, como juez, cuando vos ves que un colega tuyo, que está está tomando una determinación que lo escapa hasta del sentido común, ¿qué te pasa? Lo denuncio. Ahora, claramente, no queda... Pero yo lo he hecho, o sea, la ley que mencionaron tiene como origen un caso brutal en el cual el juez que estaba al lado mío, el Bolsón... La de creación de la Cámara Gesell. Exactamente, le preguntó a una chiquita retrasada mental que le habían metido un palo en la vagina, le preguntó si el muchacho le gustaba y no quería tocarlo. Por eso dije, hay jueces. O sea, sospechó de la víctima. No, él se estaba identificando, porque pensar que una criatura puede tener ganas de tocar a quien le metió un palo en la vagina habla de no solo de perversión de quien está preguntando, sino de todo un sistema que lo nombró en algún momento y lo mantiene en ese cargo. Claro, esto es un tema... Es un problema que va más allá de la persona. Ahí es cuando decís que se está identificando. Carlos, en este caso, los abusos sexuales infantiles ocurren en la mayoría de los casos al interior de las familias. Esto de las propias familias, esto es lo que marca la estadística, ¿no? Y es un tema del cual cuesta mucho hablar, cuesta mucho denunciar y después muchas veces las mamás que van con sus hijos se encuentran con que la justicia no les cree. Y ha surgido en el último tiempo incluso un falso síndrome, se habla, de alienación parental, SAP se le dice, por el cual se sostiene, como si fuese un síndrome científico, cosa que no es real, que se les lava la cabeza, las madres le lavan la cabeza, el cerebro a sus hijos para que acusen a un padre en un divorcio contradictorio de abuso sexual infantil, ¿no? Hace 2 fines de semana en La Nación, y a mí me sorprendió mucho, una nota que se llamaba Padrectomía, muy extensa, donde se afirmaba esto, que crecían las denuncias falsas de mujeres, de alguna forma que querían perjudicar a su ex esposo en un divorcio contradictorio, con una denuncia de este tenor que es terrible. Acusar a alguien de abuso sexual de sus propios hijos creo que es ser de las peores acusaciones que se pueden hacer. Por la experiencia que tenés en la justicia, ¿están creciendo este tipo de denuncias falsas o esto también es una falsedad para tapar este problema, ¿no? No, es una enorme falsedad en primer lugar. En segundo lugar, la inmensa mayoría de las denuncias no son falsas, son ciertas, en el mundo.
Bueno, ¿En el mundo? En el mundo. En el mundo. En segundo lugar, el síndrome de alienación parental es un engendro que nace precisamente como reacción al avance que hubo en los últimos 20 años en la investigación de estos casos. Entonces, durante siglos los chicos fueron abusados, sabemos que los chicos, las mujeres, las personas mayores, todos los grupos vulnerables han sido maltratados y abusados. Durante siglos, con solo decir los chicos mienten, estaba resuelto el problema. Y no se condenaba a nadie por esto. Además no eran sujetos de derecho los niños, no eran considerados los niños y no las se los niñas. escuchaba, claro. Nada, se decía mienten y se terminó. Cuando no alcanza eso, empieza esto que yo decía, que son estrategias destructivas. La más sofisticada, por razones de tiempo, la más sofisticada es el síndrome de alienación parental, que lo inventa, es un engendro que inventa un tal Richard Gardner en Estados Unidos, afortunadamente fallecido en este momento. No, porque es un engendro. Pero es verdad, es terrible lo que ha hecho. Es siniestro, es un tipo que inventó un síndrome. Me gusta tu manera de expresarte. Por eso Pero es que hay que hablar con la verdad. Si el hombre inventa esto, que además tiene la gravedad de haberlo inventado, es decir, como decía Mariana, y nace, como yo digo, para no tener que decir los chicos mienten, dicen, no es que miente, es que le lavaron el cerebro, ¿correcto? ¿Y se usa eso? ¿Se aplica? ¿Se usa en la justicia eso? Es comprado, este es otro problema, es comprado por más de un juez que no está formado adecuadamente, que no tiene la sensibilidad adecuada, que no se informa, que no sabe que en Estados Unidos no fue convalidado porque Gardner se editaba sus propios libros, porque la comunidad científica no lo convalidaba. Y en esa nota que vos mencionabas, yo miraba, entre otras falsedades, se menciona, se adelanta la aceptación de este síndrome en lo que se denomina DSM. Claro, el Manual de Psiquiatría de Estados Unidos se dice que está incorporado como síndrome y es falso también. Ahí dice que se va a incorporar y menciona el 4, en realidad era en el 5. Y fue rechazado. En el manual ese. En el manual está como rechazado. Que están definidas las patologías. Claro, yo estuve en Estados Unidos, está rechazado, pero no solo eso, hay estados de Estados Unidos, California por ejemplo, donde tienen prohibido alegar la existencia del síndrome, ¿se entiende? O sea, hay un punto en el cual ni siquiera se permite ponerlo sobre la mesa. Acá, sin embargo, sí se utiliza. Muchísimo. Y ahora, se usa como argumento judicial. Se utiliza como argumento para sostener, muchas veces en los casos de abuso sexual infantil, en el cual el acusado es un papá, la justicia obliga a esos niños que han denunciado, que han sido acompañados por su mamá a denunciar, a tener vínculo en el marco de algún tipo de asistencia psicológica. Esto está ocurriendo actualmente. Es más, acá cerquita en el parque japonés se daban este tipo de revinculaciones. Pero porque es más importante para, digamos, para la ley el vínculo que lo que pasó. Sí, o porque no se cree, o porque... Y acá iba la pregunta. Muchas veces en estos casos, en primera instancia, estos padres resultan absueltos, ¿no? Y frente a una absolución, la justicia ordena la revinculación. A pesar de que hay pericias, a pesar de que hay dibujos que expresan lo que sufrieron estos niños, ¿qué se hace frente a esto? Digo, si hay una absolución, ¿puede ser que haya una absolución y que a la justicia le cueste condenar a ese varón porque es un varón de clase media, un par, y haya un tipo de identificación? Sí, que le cuesta, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que muchas veces no poder probarlo por las propias trabas del sistema no significa que no haya ocurrido. Eso en sede penal. Y lo que vos mencionás en sede civil también es en este caso yo creo que es más mala fe que ignorancia, porque en realidad a determinado nivel y determinado cargo capacitarse es un compromiso ético. O sea, la ignorancia no es una excusa para no hacer lo correcto. Entonces, justamente. Pero más vale, y disponer la revinculación de un presunto niño abusado con su presunto abusador implica mucho más que ignorancia, porque se revincula lo que presupone un vínculo. Y un niño presuntamente abusado no tiene vínculo, es otra cosa lo que tiene. Entonces, evidentemente, tomar medidas dañinas no son inocentes. Hay como mínimo ignorancia, insisto, a determinado nivel funcional, esa ignorancia deja de ser ignorancia. Esa es la parte que a mí digamos, no es que me sorprende, donde yo tomo este tema. Digo, ¿cómo puede ser que del otro lado, que es la justicia, esto esté tan presente? Porque no es un caso, no es un juez o dos. Evidentemente hay un sistema que está soportando esto. Hay jueces que hacen lo correcto, que se forman, y hay jueces, muchos, que no hacen lo correcto. El sistema está formado por gente como nosotros, que estamos atravesados por la misma cultura. Una falsedad del artículo que mencionabas es que habla de nuestra cultura matriarcal. A mí me impresionó.
Lo dice, Dice el artículo. artículo. Lo dice el No, el artículo ese de La Nación realmente está... Es la primera vez es que un escucho. cúmulo de falsedades. Yo no me había enterado si es así. Sí, Digamos, mi señora me maneja mucho hace 40 años, pero de ahí a estar en un sistema matriarcal. Del no. manejo de la señora del matriarcado no. hay una distancia. Ahora, y se están haciendo cosas a nivel justicia, digo, desde la Corte Suprema, desde los órganos que manejan el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, lo que sea, para tratar de, en algún sentido, cambiar esta mirada de los jueces sobre estos temas. O sea, ¿hay algún programa, algo que se esté haciendo? Básicamente, desde la Corte hay dos caminos que se iniciaron hace años. Uno lo tiene la ministra Hayton de Nolasco, que es la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, y el otro es la doctora Carmen Argibay. El problema más grave para mí, es decir, es una iniciativa extraordinaria y de hecho que la composición actual de la Corte es extraordinaria en relación a la historia argentina. Ahora, es una temática que requiere mucha atención. De hecho, que cuando en General Pico se juzga, se hace juicio político a quien permite el matrimonio de una niña de 18 años que a los 17 fue violada a punta de cuchillo. Ese caso. Carla Figueroa. Que se casó después. Y el juez le autoriza a casarse un año después. Advenimiento. El avenimiento. El avenimiento causa la muerte de esta chica 14 puñaladas. Pues después la mata. Claro, sí, la mata a la era semana, previsible. Que recupera la libertad. Ahora, Perdón, porque No, y vos acá sos lo juez, que es- ¿qué le pasó al juez? Lo que es interesante al es juez hay eso. que echarlo. Sí, al juez le hicieron juicio político y te Y voy a decir porque reconocieron, es importante. reconocieron que actuó mal, pero para expulsarlo de la justicia por mal desempeño necesitan por lo menos 2 veces que actúe mal. No fue reiterado. Pero es tremendo. O sea, tiene que dejar que mueran 2. Pero es la vida de otra persona. No es serio, no es Y serio. bueno, no puede ser. digamos, es parte de la discusión que se está dando. Lo que pasa es que cuando hay cuestiones de género en el medio y de edad, porque esto es una cuestión de género y de edad, la reacción es muy fuerte. Los avances todo avance social genera reacción. La palabra reaccionario viene de ahí. Y el reaccionario es un hombre generalmente violento. Y en general el reaccionario tiene mucho poder también. Entonces, en un ámbito de poder, una cultura que no es como dice el artículo matriarcal, sino patriarcal, donde se ha abusado durante siglos, donde las víctimas han sido en su mayoría inmensa niños y mujeres, y los victimarios en su inmensa mayoría varones, las leyes escritas por varones y aplicadas en su mayoría por varones, entonces la mirada es necesariamente masculina. El cambio de eso va a llevar mucho tiempo. Clarísimo. Muchas gracias, Un placer. doctor Rosansky, Un gusto, por Carlos. visitar. Carlos, muchas gracias. De verdad, bueno, vamos a un corte. Ya sabes, hay un montón de cosas más. Vamos a ver qué pasa con Obama ya ganó, cómo impacta en el mundo. ¿Qué pasó en la web? Se votó también a boca de urna, una cosa media rara, y en la estratosfera. Y bueno, y Osvaldo y un Picasso. Bueno, hay muchos temas más. Ya volvemos.